investigación fue publicada en la revista Abanico Agroforestal. El presente trabajo lleva por nombre Análisis de la presencia de microplásticos en estómago de la lisa Mugilcephalus en sistema lagunar de las grullas margen derecho Ahome, Sinaloa, donde colaboran miembros del IPN CIDIR Sinaloa como la doctora Polinar Santamaría Miranda, el doctor Juan Pablo Apun Molina, la bióloga María José Ruelas Carlón, bióloga Miriam Joana Morrea Bojorquez y su servidora, bióloga Saraí Guadalupe Rodrigo Ruelas. De la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Sinaloa, colabora el doctor Pedro Hernández Sandoval. El plástico es uno de los materiales más utilizados a nivel mundial en distintos productos debido a sus características moldeables y ligeras que éste tiene. Estas mismas características son lo que lo hacen casi indestructibles. Vivimos en un mundo donde estamos rodeados de plástico, desde los empaques de los materiales a artefactos plásticos e incluso dispositivos médicos. Una de las principales formas en que estos contaminantes llegan al medio marino es a través de fuentes continentales como los drenes de desechos urbanos, agrícolas y acuícolas, siendo los ríos otros de los medios de transportes, el viento o ya sea colocarla de manera directa en las playas. Sin embargo, existen otras fuentes de desechos derivados de distintas actividades marítimas como la pesca y el turismo. Una vez que estos plásticos están presentes en el ecosistema marino a través de los años, por movimiento de las olas y los rayos ultravioletas, estos plásticos van disminuyendo su tamaño hasta llegar a los microplásticos. La ingesta de los microplásticos se puede dar de forma directa o indirecta. La directa sería que el organismo confunda el microplástico con su alimento y de manera indirecta sería que el organismo depreda a un organismo de su cadena trófica y que éste contenga presencia de microplásticos. Los efectos que los microplásticos tienen en los organismos pues son efectos negativos, bloqueando su tracto intestinal, sus branquias, la falsa saciedad alimenticia, limitan la ingesta de alimento, disminuyen su actividad locomotora, volviendo a las presas más vulnerables a los depredadores. Existen diferentes tipos de microplásticos como los pellets, los fragmentos, los plásticos espumados y las fibras. Se consideran aspectos importantes como el color, la forma y el tamaño. La especie analizada fue Mugilcephalus, conocida comúnmente como lisa. Este organismo es de color gris y blanco, tiene un cuerpo alargado, una cabeza ancha, los ojos cubiertos con un párpado transparente desarrollado, una boca pequeña, habita en aguas costeras, es de fondo fangosos arenosos y se alimenta de detritus, algas y nemátodos. El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia de microplásticos en el estómago de peces en dos estaciones del año, otoño e invierno, por contaminación antropogénica en el sistema lagunar de las grullas margen derecho Ahome, Sinaloa. El área de estudio se llevó a cabo en el sistema lagunar Las Grullas margen derecho Ahome, Sinaloa, donde se tomaron dos puntos de muestreo, la estación 1 siendo la Robalera y la estación 2 la Bahía del Perro. Se hicieron dos muestreos durante las estaciones de otoño e invierno, donde en otoño se capturaron 40 organismos y en invierno 33 organismos, con una red de enmalle chinchorro de 30 metros de largo, 2 metros de ancho, con una luz de malla de 2 1/4. Los organismos fueron trasladados a las instalaciones del IPN CIDIR Sinaloa, donde se tomaron biometrías y se hizo una disección del tracto digestivo y se fincó en solución Davison. Para la digestión, cada tracto digestivo se digirió con agua destilada y se le agregó 50% de peróxido de hidrógeno para eliminar toda materia orgánica y solo dejar los contenidos de plástico. Una vez digerido, cada muestra se filtró con una bomba de vacío sobre filtros Whatman de 47 milímetros.
Una vez filtrados, se colocaron en cajas Petri y se secaron en un horno por 24 horas a 50 grados centígrados. Una vez que las muestras estaban secas, se visualizaron al microscopio para identificar si había presencia de microplásticos. Se encontró un total de 434 microplásticos en 73 organismos identificados como fibras y clasificadas por color: azul, rojo, negro y lila, mientras que Tintor en el 2016 encontró un total de 514 partículas, donde los colores fríos fueron los que dominaron respecto a los colores cálidos. Por su parte, Borger y colaboradores en el 2010 encontraron en colores blancos el 58%, en colores claros el 16% y el 11% en colores azules. Los microplásticos en estaciones y sitios de muestreo. Se encontró mayor presencia de microplásticos en otoño y con mayor tamaño de microplásticos, mientras que en Mendoza Zambrano y Mendoza Hiller el tamaño que predominaron fueron de 100 a 200 micrómetros, de 1000 a 2000 micrómetros y de 2000 micrómetros, dependiendo las diferentes especies analizadas. Con relación al lugar de muestreo, en la Arrobalera hubo mayor contaminantes de microplásticos en los contenidos estomacales, mientras que Wood y colaboradores en un estudio realizado en peces comerciales con un total de 103 microplásticos, debido a que reciben una alta carga de contaminantes. Los microplásticos en relación con el peso y el sexo de Mugil cephalus, encontramos que se muestra mayor número de microplásticos en los organismos de 231 a 280 gramos, mientras que Yanacón y colaboradores no reportaron diferencias significativas en relación del peso y la longitud de los peces en cantidad a los microplásticos en los tractos digestivos. El tamaño de microplásticos y número de microplásticos en relación con el sexo del organismo en los machos fueron donde dominaron el tamaño de los microplásticos y el número de microplásticos, y descendieron en las hembras, y hubo un pequeño incremento en el tamaño en los indiferenciados, pero el número de microplásticos se mantuvo. Mientras que Yanacón y colaboradores en un estudio realizado en peces marinos no observaron diferencias significativas entre hembras y machos en relación a las medidas biométricas con el número de partículas de microplásticos. En relación a los índices morfofisiológicos con microplásticos, el factor de condición en relación con el número de microplástico presente en el contenido estomacal y el peso de los organismos durante el periodo de estudios, se puede observar que el número de microplásticos donde fue mayor, el factor de condición bajó debido al falso llenado que tenían los tractos digestivos, mientras que Mizrahi y colaboradores reportaron una correlación similar a la mía, que fue una correlación negativa, es decir, que mientras aumenta el número de microplásticos, el factor de condición disminuye. Eso también similar a Mazariegos y colaboradores, donde encontraron también una correlación negativa entre el factor de condición y el número de microplásticos, pero para ellos no aplicaba en el caso de longitud total y el peso. Como conclusión, obtuvimos que los resultados de la investigación señalan que los residuos son fácilmente asimilables por los peces, ya que, por su diminuto tamaño, los microplásticos son capaces de transportar en su superficie materia orgánica e inorgánica. Los resultados nos señalan que la presencia de los microplásticos en el contenido estomacal de la lisa
Es abundante, además de que es una especie importante pesquera, alimenticia y económica para los habitantes aledaños al lugar de muestreo. La frecuencia de microplásticos fue relativamente alta, esto quiere decir que es comúnmente encontrarlos dentro del contenido estomacal del individuo de la especie. En otoño se encontró mayor presencia de estos contaminantes en los organismos debido a que las condiciones ambientales, como la temperatura, entre otros factores, favorecen el metabolismo del organismo, ocasionando mayor movimiento y mayor consumo y pérdida de energía. Los machos fueron los más afectados por microplásticos en relación al número y tamaño. Estos contaminantes se van acumulando en el tracto digestivo, disminuyendo el índice de represión gástrica que afecta su nutrición.